¿Cómo andan? Bueno, espero que hoy funcione mejor el módem y no se corte tanto la transmisión, aunque no prometo nada. Pienso solucionarlo, pero no sé si está solucionado del todo. Bueno, ahí les escribí en el chat que me avisen si se corta la transmisión. Hola Pía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te cuento, quizás Todo si bien. desactivas el video, cuando no necesites transmitir la pantalla de la computadora, se te va a escuchar mejor porque consume menos cantidad de internet. ¿El qué de vuelta? Te lo escribo por el chat, ¿sí? La sugerencia de nuevo, ¿cómo es? Dale, a ver. No, ella te decía que si cuando no necesites tu imagen, que apagues la cámara para consumir menos datos. Ah, ok. Pero si yo apago la cámara, ustedes no ven el power, ¿o A ver, no? apagala un toque. A ver, soy muy rústica en esto. No, el power sigue, ¿eh? ¿Sí? ¿Se ven? Pero Sí. no puedo. A Igual, ver, ahí se ve el power. sí, sí, perfecto. Ah, bueno, entonces apago mi cámara y dejo el PowerPoint. Como quieras. Perfecto, Bueno, y se escucha perfecto. dale. Entonces hacemos así. Cualquier cosa igual nos vamos manejando por el chat. A ver. Bueno, no veo. Bueno, la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos empezado a ver las bolillas? Puntualmente son las bolillas 6 y 7, que tienen que ver con esta forma de Estado que es adoptada según el artículo 1. Si ustedes leen el artículo primero de la Constitución, un artículo que, como mencionamos en el encuentro anterior, dogmática de la Constitución Nacional, en lo que Vidal Campos también lo va a llamar el derecho constitucional de la libertad, a esa orgánica o derecho constitucional de la libertad, que también así lo llama Vidal Campos. El artículo primero lo ubicamos dentro de una declaración. ¿Se acuerdan que acá yo había tomado la definición de Mejian, que señala que una declaración es toda aquella por la cual se adopta una postura frente a una cuestión política fundamental? El artículo primero, como por ejemplo el artículo segundo, son declaraciones porque en el caso del artículo 2 se adopta una postura frente al poder religioso, es decir, el poder político adopta al poder religioso, y el artículo primero también es una declaración porque se va a tomar una postura frente a qué forma de Estado y frente a qué forma de gobierno a seguir. Si analizamos el artículo primero de la Constitución, vamos a advertir que como forma de gobierno tenemos la de una democracia representativa y república, y como forma de Estado la de una forma federal. ¿Sí? Todo esto entonces lo vislumbramos o lo analizamos a partir del estudio del artículo primero de la Constitución Nacional. Antes de entrar en lo que son las distintas
formas de Estado, y particularmente nosotros nos detuvimos en lo que es la forma federal, habíamos hablado de qué es el Estado. Para eso les había compartido y traído una definición de Badeni. Y a partir de la definición de Estado también señalar que hay elementos que son claves y necesarios para que el Estado exista. Y esto es lo que tiene que ver con la población, el territorio y el poder. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que yo traigo a colación estos tres elementos? Porque de la relación de dos de ellos, particularmente del poder y del territorio, voy a dar justamente con las distintas formas de Estado. Depende del autor que lean, van a encontrar distintos desarrollos de estas formas, pero particularmente las que ubicamos son la confederación, el Estado unitario, el Estado federal y el Estado autonómico. La clase pasada lo que hicimos fue señalar las principales características de cada una de ellas, y si nos centramos en lo que es el Estado federal, porque este es el que adopta la nación argentina. La principal característica que uno tiene que tener en cuenta cuando habla del Estado federal, una de sus principales características o notas salientes, es que en el Estado federal coexisten dos centros de poder, ¿sí? Y van a ver que del autor o de la autora que lean, esta palabra va a estar, coexisten. ¿Sí? Por un lado va a existir el poder federal, ¿sí? Que es el soberano, y por otro lado va a existir el poder provincial, que es el autónomo. ¿Sí? Esta coexistencia es las características que hacen a este Estado federal. El Estado federal lo ubicamos dentro, o mejor dicho, es una postura intermedia entre la confederación y el Estado unitario. ¿Por qué? Porque la confederación hay una máxima descentralización del poder con relación al territorio, y en el Estado unitario una máxima centralización del poder con relación al territorio. El Estado federal es un Estado intermedio. Que la principal característica, además de esta coexistencia entre estos dos centros de poder, hay una característica que tiene el Estado federal y que la va a diferenciar de la confederación, es que los Estados miembros no tienen ni el derecho de secesión ni el de nulificación. ¿Sí? Estas características que van a tener los Estados miembros, nosotros las llamamos provincias, en la confederación sí existe el derecho de secesión y el de nulificación. En el Estado federal, como se suele decir que el Estado federal es un Estado indestructible, que su unión es continua, que su unión es permanente, ¿sí? Es consecuencia o tiene una cierta lógica que los Estados miembros no tengan estos derechos, ¿sí? Porque se entiende que esa unión que hacen los Estados miembros es permanente, y por lo tanto ningún Estado miembro puede retirarse del Estado federal. Una de las cuestiones que trabajamos o que mencionamos el encuentro pasado tenía que ver con las principales características que hacen al federalismo argentino, que para esto tomé las notas de Quiroga Lavie. Son todas cuestiones que, si bien en el encuentro pasado las mencionamos, van a ver que las fuimos trabajando algunas y hoy vamos a continuar con otras, ¿sí? El encuentro pasado tal vez en un primer momento las mencionamos, pero después las fuimos trabajando y hoy las vamos a terminar de completar. Y luego marcamos dos grandes cuestiones que hacen al federalismo argentino. Por un lado, lo que tiene que ver con lo que señala el doctor Jiménez, con la crisis del federalismo argentino, pero por el otro lado, con aquellas, digamos, con la impronta que tuvo la reforma constitucional de 1994 en la materia. La ley 24.309, que fue la ley que declara la necesidad de reforma, tenía ciertos objetivos. Van a ver que cuando veamos Poder Ejecutivo, en la segunda parte de la materia, vamos todo el tiempo a remarcar que la 24.309, la ley que declara la necesidad de reforma, tenía como objetivo atenuar el sistema presidencialista. ¿Sí? Eso es algo que me van a escuchar mencionar en los encuentros futuros. Pero también la reforma constitucional de 1994 tenía otro objetivo claro, que es fortalecer el federalismo. ¿Y cómo pretendió fortalecer el federalismo? Bueno, por medio de la introducción de ciertas reformas, de ciertas modificaciones, que son las que acá se detallan. ¿Sí? Entonces, la discusión que podemos hacer después, y si nos da el tiempo
seguramente lo haremos, es si verdaderamente se consiguió fortalecer el federalismo. ¿Sí? Eso es una discusión aparte, si la reforma logró su cometido. Pero lo cierto es que en cuanto al espíritu, en cuanto a la intención, sí tuvo fortalecerlo. Después discutiremos si lo consiguió o no, como pasa con la atenuación del sistema presidencialista. Reformas o ejemplos que podemos dar son múltiples. Es decir, si vamos a las reformas que introdujo que introdujeron en 1994 para atenuar el sistema presidencialista, podemos mencionar un montón. Ahora, al momento de discutir si efectivamente se consiguió o no, eso es otro cantar, ¿sí? Que en mi caso particular creo que no se atenuó en nada. Pero bueno, es una opinión mía personal. Esta coexistencia, ¿sí? Esta coexistencia que se da entre los dos centros del poder, el poder federal soberano y el poder provincial autónomo, necesariamente tiene que marcar distintas formas en las cuales se van a vincular. O sea, la coexistencia de los dos centros de poder obliga a establecer distintos tipos de vinculación o distintos tipos de relación. Y acá se suele categorizar las relaciones en tres tipos, ¿sí? De subordinación, de participación y de coordinación. Hago un paréntesis. Hasta acá fui bastante rápido porque es un repaso de la clase anterior, ¿sí? De todas maneras, si alguna duda surgió o alguna duda surge, me interrumpen, pero fui como rápido porque repasamos, hicimos como la presentación que se vinculaba a lo visto el miércoles pasado. Retomo. O mejor dicho, los tipos de relaciones que se dan entre estos dos centros de poder se pueden categorizar o denominar relación de subordinación, de participación y de coordinación. Hay autores que tal vez utilizan otros términos, por ejemplo, Quiroga Lavie la llama de otra manera, pero en definitiva, lo que importa es a lo que va ese tipo de relación, y en definitiva todos los autores coinciden, ¿sí? O sea, lo que pueden llegar a encontrar, si leen de otro autor, distinto al que yo traigo hoy, es otra denominación, pero en sí el objetivo es el mismo. Pero bueno, quiero comentarles que no todos los bautizan así a los tres tipos de relación. Lo que sí les pido es que si tienen a mano la Constitución, la agarren, porque hoy la vamos a leer bastante. Así que si la tienen a mano, estaría bueno que a medida que mencionemos un artículo, lo vayan chequeando como para ir incorporando, creo de una manera más fuerte, los conceptos que vamos a trabajar. El primer tipo de relación es la relación de subordinación. ¿Sí? Y la relación de subordinación no implica decir o sostener que las provincias están subordinadas al gobierno federal. No es eso, ¿sí? Lo que significa o lo que hace referencia a la relación de subordinación es a la llamada y a la famosa supremacía federal. Que la supremacía federal la encontramos en lo que es el artículo 31 de la Constitución Nacional. Si uno va a la Constitución y lee el artículo 31, va a encontrar lo que se denomina la supremacía federal. Vamos al artículo 31. Esta Constitución, las leyes de la nación que sus consecuencias dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. ¿Sí? Entonces, este artículo 31, este comienzo del artículo 31, nos va a marcar esta relación de subordinación. Esta subordinación que existe de los ordenamientos jurídicos provinciales sobre el ordenamiento jurídico federal. ¿Sí? Entonces, no quiere decir, no quiere decir que las provincias están subordinadas al gobierno federal. Quiere decir que los ordenamientos jurídicos provinciales no pueden contradecir el orden federal. De ahí entonces la llamada supremacía federal del artículo 31. Pero Quiroga Lavie nos dice, también nos marca otro límite, un límite positivo, dice él, y es que las provincias tienen ciertas exigencias
que tienen que cumplir al momento, por ejemplo, de dar sus propias constituciones. ¿Y dónde vamos a encontrar esto señalado? En los artículos 5 y 123. Entonces, retomamos. La relación de subordinación implica que el ordenamiento jurídico provincial no puede contradecir al orden federal, es decir, que los ordenamientos jurídicos provinciales están subordinados al ordenamiento jurídico federal, y por otro lado, que las provincias, cuando dictan sus constituciones, es decir, al momento de crear su derecho público provincial, tienen que respetar ciertas limitaciones que la propia Constitución Nacional les da. ¿Dónde están esas limitaciones o dónde están esas exigencias? En el artículo 5 y 123. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Tomo el silencio positivo. Bien. Después tenemos la otra relación. Y esto se acuerdan que habíamos comentado que a lo que hace referencia justamente la participación. Estado miembro es un sinónimo de provincia, que va a tener el Estado miembro en la formación de la voluntad federal. Es decir, como participan las provincias en ciertas decisiones del gobierno federal. Y acá quiero ver distintos tipos la participación. Por un lado puede ser una participación orgánica. ¿Y a qué hace referencia esto? Ustedes saben que el legislativo está representado por un Congreso, que ese órgano legislativo es bicameral. Eso significa que está integrado por dos cámaras, ¿sí? Tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, se dice, la Cámara de Senadores representa a las provincias, ¿sí? Después de la reforma del 94 también tenemos que decir que también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa participación, ¿sí?, del Senado como representante de las provincias, esta participación orgánica que habla Quiroga Arabie. Entonces, la participación orgánica estaría dada por la Cámara de Senadores. Pero también dice hay una participación normativa. Y en la participación normativa ya no hace referencia a órgano del Estado, como en este caso la Cámara de Senadores del Congreso Nacional, sino a la participación que tienen las provincias en la creación de ciertas normas, de ciertas leyes. Y se cita como ejemplo la famosa ley convenio en materia de coparticipación impositiva. Si ustedes ya empezaron a ver la bolilla 8, que habla de recursos del Estado federal y que uno de los puntos justamente es coparticipación, van a ver que el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, un inciso que fue incorporado con la reforma del 94, establece que todo lo que hace a la coparticipación federal va a estar regulada por una ley convenio, y esa ley convenio debe tener como cámara de origen el Senado. ¿Qué significa que sea cámara de origen? Que la primera cámara que lo va a discutir, donde tiene que nacer el proyecto de ley, es la Cámara de Senadores. Un proyecto de ley, y esto es un gran paréntesis, pero como para que se entienda, un proyecto de ley puede tener en principio origen, nacimiento en cualquiera de las cámaras, es decir, pueden nacer en Cámara de Diputados, pueden nacer en Cámara de Senadores. Pero la Constitución, en determinados supuestos, que no son muchos, son poquitos, determina que necesariamente tiene que nacer en alguna de estas dos. Por ejemplo, lo que hace al reclutamiento de tropas, lo que hace a las contribuciones, artículo 52, necesariamente Cámara de Origen Diputados. Pero lo que hace al desarrollo armónico de las provincias, lo que hace a la ley convenio, tiene que tener Cámara de Origen en el Senado. Entonces, ahí vemos esta participación, es decir, cuestiones que son de interés a las provincias, 75 inciso 19, 75 inciso 2, se prevalece la participación del Senado. ¿Por qué? Porque el Senado es justamente
el que representa a las provincias, y aparte, en esta participación que le da, en esta participación normativa, vamos a ver que el párrafo 2 del artículo 75, inciso 2, menciona una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando automaticidad en la remisión de los fondos. Van a ver que lo que tiene que ver con esta formación de la ley convenio, que se puede, clasificar en distintas etapas, en lo que hace a su formación se marca esta necesidad de acuerdo entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales, ¿sí? Sobre la base de acuerdo de la nación y las provincias, es decir, la ley convenio tiene que nacer a partir de acuerdos que haga el gobierno federal con los gobiernos provinciales. Entonces, en lo que hace a la ley convenio, no solamente marcamos esta cuestión de la Cámara de Origen, sino también en esta participación normativa que hace referencia el segundo párrafo del artículo 75, inciso 2. Resumiendo, la relación de participación, entonces, importa la intervención de las provincias en la formación de la voluntad o de ciertas decisiones del gobierno federal, ya sea porque interviene la Cámara de Senadores como representante de las provincias, ya sea porque se le da un rol a las provincias, como puede ser el que tienen al momento de celebrar la ley convenio. El tercer y último tipo de relación que se da entre este poder federal y el poder provincial tiene que ver con la relación de coordinación. Y la relación de Una coordinación, pregunta. lo que supone, sí. No, ¿no es redundante lo que dijiste anteriormente de que la participación a través de los senadores y también la ley convenio también es de las provincias es a través de los senadores, o no? Sí. A ver, justo en el ejemplo de coparticipación o del 75, inciso 2, están los dos tipos de participación que marca Quiroga Arabié. Porque por un lado tenés la participación orgánica, esto de que el Senado va a ser Cámara de Origen, justamente porque es algo que le interesa a las provincias, entonces la primera Cámara que tiene que debatir el proyecto es la Cámara de Senadores, pero también se da esta participación normativa, porque las provincias toman un rol, digamos, a ver, no preponderante, pero un rol no tanto de pasivo, de ver cómo se forma la ley, sino que va a interactuar. ¿Por qué? Porque van a ser de acuerdos que haga con el gobierno federal. Es decir, va a participar en esos acuerdos que después van a dar origen a la ley convenio. ¿Sí? O sea, no solamente recibe la ley, sino que también va a formar parte de lo que serían los antecedentes de la ley convenio. ¿Se entiende? Entonces, en el ejemplo del 75 inciso 2 se ve estos dos tipos de participación. Pero cuando se habla de gobierno federal, ¿a qué se está refiriendo solamente al Ejecutivo? No entiendo. Claro, porque No, a si los son tres los, poderes. por eso, pero si los senadores son parte del gobierno federal, ¿por cómo hacen para negociar los senadores consigo mismos? No entiendo eso. No entiendo bien la pregunta, pero los senadores representan a las provincias. Claro. Pero son parte del gobierno federal. O sea, ellos son... Sí, pero representan, a ver, ellos deben representar en lo que es la Cámara del Congreso, representar los intereses de sus provincias. Si bien forman parte, a ver, es un poder del gobierno federal, ¿sí? Porque integran justamente el Congreso Nacional, representan a los Estados miembros justamente que por los cuales llegan. Es decir, los senadores de Córdoba representan los intereses de la provincia.
No sé, no entiendo bien a qué va la pregunta. Es que no entiendo si, a ver, ¿cómo hace la provincia, cómo hace para participar en esa ley convenio? ¿Es a través de los senadores o los gobernadores provinciales negocian con sus senadores? Eso es lo que no entiendo. Ah, vos estás hablando puntualmente del artículo 75, inciso 2, o sea, pensé que estábamos en el otro punto. No, vos estás hablando de esos acuerdos que hace nación y provincia previo a la ley convenio, de eso me estoy. Sí. Se cortó. No, sí, a ¿Se ver. escucha? Sí, sí, se escucha, se escucha. No te quiero interrumpir, te estaba sintiendo con la cabeza. Los acuerdos que se hacen entre la nación y la provincia, justo que forman parte de la ley convenio, eso lo sacamos, lo cité como ejemplo, ¿sí? Porque hace esta participación normativa, pero no hace referencia al apartenado, eso es distinto. Eso cuando veamos coparticipación, la clase que viene lo vamos a ver a qué apunta a estos acuerdos que se celebran entre mi provincia y para algunos también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no, eso no tiene que ver puntualmente con esto. Ya vamos a ver a qué hace referencia los acuerdos o qué acuerdos deberían ser. Que de hecho, ¿se acuerdan que la clase pasada marcamos que la ley no se dictó aún? Así que esto, digamos, lo que uno puede hablar es lo que debería ser, pero la ley no se dictó. Pero eso quiere apuntar a una cuestión, digamos, puntual, que hace referencia a este tipo de acuerdos, pero lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos coparticipación. Pero no tiene que ver, yo entiendo a lo que va tu pregunta, pero no se refiere exclusivamente a los senadores. No. Pero eso déjame que cuando vamos a ver la clase que viene coparticipación, no sé si ustedes ya lo empezaron a ver. No lo empezamos a ver todavía con participación. ¿No? Bueno, la clase que viene seguramente algo vamos a mencionar de coparticipación. Bueno, y la relación de coordinación tiene que ver justamente con la distribución de competencias, ¿sí? Entre el Estado federal y los Estados miembros. Y yo lo que les hice fue marcar los distintos tipos de relaciones que hay, ¿sí? Los distintos tipos, mejor dicho, de facultades que pueden tener estos centros de poder. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les había dicho que son bastantes? Entonces, para poder entenderlo mejor, lo que hice fue primero clasificarlos, definirlos y después sí dar ejemplos. Entonces, podemos encontrar en lo que es entonces relación de coordinación, entonces la distribución de competencias, podemos encontrar competencias o facultades que son exclusivas del gobierno federal, es decir, aquellas que la Constitución le encomienda, facultades exclusivas de los gobiernos provinciales, facultades prohibidas tanto al gobierno federal como a los gobiernos provinciales, facultades concurrentes, aquellas que van a poder ser ejercidas tanto por el Estado federal como por los Estados miembros, facultades compartidas. Estas facultades compartidas son aquellas que para el ejercicio de la facultad se requiere que sea ejercida tanto por el Estado federal como por la provincia, ¿sí? O sea, lo que diferencia una facultad compartida de concurrente es que la facultad concurrente la pueden ejercer indiscriminadamente tanto el Estado federal como los estados provinciales. En cambio, las compartidas necesariamente la tienen que poder formar esa decisión. Y las facultades excepcionales van a ser facultades que el gobierno federal o primigeniamente son de las provincias, excepcionalmente y considerando diversas situaciones pueden ser ejercidas por una facultad que
primigeniamente le corresponde a los gobiernos provinciales, pero que por situaciones extraordinarias y excepcionales se puede arrogar federal. ¿Sí? Estas entonces son las clasificaciones que existen de las distintas facultades que hacen a la relación entonces de exclusivas, prohibidas, excepcionales, compartidas y concurrentes. Pueden encontrar menos, englobará alguna dentro de otra, pero en general estas son las que vamos a encontrar. En las próximas diapositivas son marcar ciertos ejemplos, ¿sí? Ejemplos de cada una de las facultaciones que fui señalando. Estos se los dejo para que el Power después lo voy a subir, así que los ejemplos los van a poder ver. Ejemplos no son ejemplos cerrados, es decir, que pueden encontrar más. Lo que hice fue marcar algunos para que se entienda. Lo que tienen, a ver, ninguno representa mayor complicación. Sí, por ejemplo, el tema de la compartida suele generar a veces algunas. Entonces, cito, o mejor dicho, les voy a leer un ejemplo típico que se da cuando se ve atribuciones partidas, que está en el artículo 13, y que tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, pero cuando habla de la admisión de provincias, habla de que se puede formar de una provincia varias, o de una puede elegir otra, pero que exista consentimiento de la legislatura, de la provincia interesada y del Congreso. Ahí vemos entonces una atribución compartida. ¿Por qué? Porque para que pueda ser posible esto que señala el artículo 13, tiene que haber una voluntad compartida, una voluntad entre la legislatura de las provincias y el Congreso de la Nación. ¿Sí? Entonces ahí vemos un ejemplo de atribución o facultad compartida, en donde para la decisión, para marcar esa voluntad, necesariamente tenemos que tener, en este caso, marcada la ley, el consentimiento de la provincia y de la nación. Bueno. Esto. Cuando empezamos a hablar de lo que son la distribución de las distintas facultades, o lo que son la distribución de las distintas potestades entre el poder federal y los poderes provinciales, hay una regla que ustedes tienen que tener en cuenta, que desprende del artículo 121 de la Constitución. El artículo 121 de la Constitución Nacional es aquel que establece que, y vamos a leerlo, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Esta regla, la que señala el artículo 121, va a ser la que va a marcar esta distribución de potestades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las provincias detentan todo el poder que no delegaron por medio de la Constitución. ¿Se acuerdan que la clase pasada marcamos la Constitución como aquel documento por el cual esas organizaciones globales que eran soberanas deciden unirse para formar una nueva estructura política? Esa unión entonces se hace por medio de un documento que se va a bautizar Constitución. Entonces, lo que marca el artículo 121 es que las provincias van a conservar todo el poder que no delegan por la Constitución al gobierno federal y que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al momento de su incorporación. Y acá Jiménez señala que el modelo argentino entonces se opone a lo que es el modelo norteamericano, porque las provincias se reservan todas esas potestades que expresamente no hayan delegado al gobierno federal por intermedio de la Constitución. ¿Sí? Entonces, el gobierno federal solo puede hacer lo que las provincias le delegaron. ¿Sí? Esto tiene que ver con esa creación que hablábamos la clase pasada por parte de esos entes que eran soberanos, que deciden unirse
para formar una nueva estructura política. Esa unión se da por medio de un documento que bautizamos Constitución, y que estos entes que eran soberanos delegan poder, pero conservan un cierto grado de autonomía, ¿sí? Por eso van a ver que cuando vemos el sistema federal o la forma de Estado federal, lo que decimos es que hay una preexistencia, ¿sí?, de las provincias, que si bien, y acá lo marca Jiménez, la preexistencia de alguna de ellas respecto de la mismísima Constitución es un hecho histórico, ¿sí?, pero jurídicamente la Carta Fundamental las crea y las sitúa en el contexto del sistema constitucional. Esto también lo habíamos mencionado en la clase pasada. La Constitución, como documento que las une, es un hecho, digamos, jurídico, ¿sí?, que a partir de la Constitución, del dictado de ese documento, se crea esta nueva estructura y ahí nacen estos Estados miembros con este poder soberano. Pero en realidad el hecho histórico es la preexistencia de ellas a la mismísima Constitución. El Estado federal está formado entonces por estos Estados miembros, ¿sí?, que nosotros vamos a llamar provincias, que también se le pueden llamar unidades políticas, que la componen. Nosotros tenemos 23 provincias, ¿se acuerdan? Con la reforma del 24 sumamos un nuevo sujeto federal, así le dice Sapsay, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluso él, al momento de hablar de federalismo y reforma del 94, señala que para él hay 4 sujetos federales: el gobierno federal, los gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Y siempre señalamos esto de que los Estados miembros, las provincias, estas unidades políticas, no son soberanas, pero sí autónomas. ¿De dónde se desprende esta, digamos, característica de las provincias? Del juego de distintos artículos: el 5, el 31, el 122 y el 123. ¿Sí? Son artículos que ya leímos todos, porque los mencionamos todo el tiempo, ¿sí? El 531, 122 y 123. ¿Se acuerdan que esta estructura, esta unidad, las provincias, y que da origen al Estado federal, para muchos autores es una unidad indestructible, una unidad permanente? De ahí que las provincias no tengan la posibilidad de ejercer estos dos derechos que caracterizan a las confederaciones, que son el derecho de secesión y el derecho de nulificación. A consecuencia de esto que estoy diciendo, de que el Estado federal es indestructible, que el Estado federal es permanente, que el Estado federal es duradero, lo que suele decirse es que el Estado puede variar, el Estado federal puede variar, no puede disminuir, pero sí puede crecer. ¿Sí? O sea, no es que es estanco, no puede disminuir porque las provincias o los Estados miembros no pueden retirarse, pero sí el Estado federal podría crecer. El artículo 13 de la Constitución Nacional nos señala, es un artículo, ¿se acuerdan que mencionamos cuando vimos facultades compartidas? Artículo 13. Podrán admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrá elegirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso. Esta última parte nos marca la característica propia de las facultades compartidas. Entonces, el Estado federal podría crecer, como nos marca el artículo 13, ya sea porque un territorio extranjero decide incorporarse, ¿sí?, como sería el caso de la admisión de nuevas provincias, o porque se erige una provincia en el territorio de otra u otras, o porque de varias se forma una sola, ¿sí? Entonces esta, digamos, es las posibilidades que marca el texto supremo acerca del crecimiento del Estado federal. ¿Dónde lo encontramos? Artículo 13 de la Constitución. Principal característica es que tiene que haber un consentimiento del Congreso Federal y de la legislatura de la provincia interesada. Si es un ejemplo clásico y típico de facultades compartidas. En aras, como mencionamos hace poquito, en aras de
fortalecer el federalismo, con la reforma del 94 se introdujeron varias modificaciones o se incorporaron determinados institutos. La clase pasada mencionamos algunos de los ejemplos que permiten justamente manifestar esto, que la reforma 94 pretendió fortalecer el Estado federal. Y uno de los ejemplos que suele darse es el artículo 124 de la Constitución, un artículo justamente incorporado con la reforma del 94. Y el artículo 24 de la Constitución Nacional establece la potestad de las provincias de realizar dos tipos de acciones. Por un lado, lo que tiene que ver con la creación de regiones, y por el otro lado, lo que tiene que ver con la potestad de celebrar convenios internacionales. Entonces, ese, digamos, son las dos facultades que tienen las provincias en virtud del artículo 124. La famosa regionalización y la posibilidad de celebrar convenios internacionales. Ahora, estas facultades, estas potestades que se le reconocen al gobierno de las provincias, como así se titula este capítulo de la Constitución, claramente tiene ciertos requisitos o ciertas, digamos, limitaciones. Dice el 124, las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social, y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean compatibles. Bueno, por eso es la diapositiva que viene. Entonces, las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines. ¿Sí? Lo primero que nos marca el 124 es que la creación de esta región tiene que tener un objetivo, ¿cuál es? El desarrollo económico y social. Es decir, no señala el 124 que las provincias pueden crear regiones y punto. No, marca cuál debe ser la finalidad. Con esto interpretamos que no puede tener una finalidad distinta al desarrollo económico y social. ¿Sí? Entonces, la finalidad de la región debe ser la promoción del desarrollo económico y social. Lo que nos va a marcar la doctrina es que esta región no va a constituir un nuevo nivel de gobierno, es decir, no va a ser traído como un nuevo sujeto federal. ¿Sí? O sea, va a estar creada la región por las provincias que deseen integrarla, pero no va a ser considerado un nuevo nivel de gobierno, un nuevo sujeto federal. ¿Y por qué la última parte del 124 señala que van a ver al final, señala que se tiene que dar conocimiento al Congreso Nacional? Esto del conocimiento del Congreso, quiero hacer quiero marcar dos cuestiones. Una cosa es conocimiento y otra cosa es consentimiento. ¿Sí? Lo que se le tiene que dar conocimiento. Es decir, se lo tiene que poner en autos, como quien diría, se le tiene que contar al Congreso Nacional, pero no es que se está pidiendo que el Congreso consienta o que el Congreso autorice la creación, ¿entiende? No es lo mismo conocimiento que consentimiento. El 124 nos marca que se tiene que dar un conocimiento de la creación de la región, pero eso no hace a que el Congreso desautorice, porque no se le está pidiendo una autorización, no se le está pidiendo, ¿sí? Sí se lo está poniendo en conocimiento. ¿Por qué se preguntan los autores? ¿Por qué se le tiene que poner en conocimiento al Congreso Nacional la región? Y muchos dicen y muchos señalan que tiene que ver con justamente el fortalecimiento del federalismo. Es decir, que el federal sepa, que el gobierno federal se entere para que no se desnaturalice justamente la forma federal de Estado. ¿Sí? Entonces, una de las características de la regionalización tiene que ver con el fortalecimiento de la forma federal de Estado. Está bien entonces que se informe al gobierno federal por medio del Congreso Nacional acerca de esa creación, ¿sí? Pero ponerlo en conocimiento
no significa consentimiento. Y lo mismo pasa con la celebración de los convenios internacionales. Las provincias, por el artículo 124, van a poder celebrar convenios internacionales. Dice el 124. Podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la nación. También dice con conocimiento al Congreso Nacional. Lo mismo, ¿sí? Conocimiento no implica consentimiento, no implica autorización. Y acá también el artículo 124 nos marca la potestad de las provincias de celebrar convenios internacionales, pero ciertas también sugerencias, salvedades, limitaciones. Por ejemplo, no tienen que ser incompatibles con la política exterior de la nación, no deben afectar las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la nación, ¿sí? Eso son las únicas, digamos, cuestiones que el 104 va a señalar respecto de la celebración de los convenios internacionales y respecto de la regionalización, ¿sí? Esas dos, digamos, son autorizaciones, pero también el artículo marca las limitaciones para el ejercicio de estas potestades, que son atribuciones exclusivas de los entes provinciales. Como venimos señalando, las provincias, comunidades políticas como estados miembros son entes soberanos, ¿sí? Son entes autónomos. Y esta autonomía lo que les permite es crear su propio derecho público. Particularmente del artículo 5 lo que se desprende es que tienen la potestad de dictar sus propias constituciones, ¿sí? Entonces, si vamos al artículo 5 de la Constitución, señala: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Entonces, como buen ejemplo de lo que significa ser autónomo, la provincia se tiene que dar su propia constitución, se dicta su propia constitución, pero tiene unas ciertas limitaciones que surgen de este artículo 5, que siempre lo vamos a conjugar con el 123. El artículo 5 en su redacción originaria, pero originaria de 1853, ¿sí? Porque ustedes saben que la reforma del 94 tenía prohibido tocar toda esta primera parte, así que la reforma del 94 no introdujo ninguna modificación acá, por lo menos en el primer capítulo. El artículo 5 en el texto sancionado en 1853 tenía dos principales diferencias. Esto yo creo que se los había comentado el miércoles pasado. La primera diferencia es que en su redacción originaria del 1853, el Congreso tenía que aprobar las constituciones provinciales, ¿sí? Entonces la provincia dictaba su constitución, pero el Congreso Nacional las tenía que autorizar o no, ¿sí? Porque quedaba supeditada la validez de la Constitución provincial a la aprobación del Congreso. Y la segunda característica o diferencia es que el artículo 5, en su redacción de 1853, establecía que la educación primaria debía ser gratuita. Entonces, artículo 5 en 1853 supeditaba la validez de la Constitución provincial a una aprobación futura del Congreso, es decir, se enviaba al Congreso para que el Congreso la revisara y el Congreso la aprobara, y por el otro lado se establecía que la educación primaria debía ser gratuita. En 1860, cuando se incorpora a Buenos Aires, ahí se decide, en la Convención de 1860, establecer, o mejor dicho, modificar estas dos cuestiones. Entonces, este artículo 5 que hoy estamos leyendo responde a esa modificación que se hizo en el 1860, ¿sí? Pero la Constitución de 1853 era diferente. Entonces, el artículo 5 establece que la obligación de las provincias de dictar su propia constitución, pero le establece ciertas condiciones, que nosotros vamos a decir que son 5 las condiciones que establece la Constitución Nacional. Por un lado, tienen que adoptar el sistema representativo republicano de gobierno. Por el otro lado, tiene que respetar los principios, declaraciones y garantías de la ley fundamental, o sea, de la Constitución. Por el otro lado, tiene que asegurar la administración de justicia,
establecer un régimen municipal y garantizar la educación primaria. Esto, digamos, son las 5 limitaciones que le establece el orden federal a las provincias. Es decir, necesariamente la provincia, al momento de dictar su constitución, tiene que adecuarse a estos 5 principios o condiciones que le marca el artículo 5 de la Constitución. Esto tiene que ver con justamente este poder autónomo que tienen las provincias, ¿sí? Posibilidad de dictar sus propias normas, pero reconociendo en otro un límite, es decir, no son totalmente independientes de dictar los ordenamientos que quieran, sino que tienen digamos, esta suerte de limitaciones que tienen que seguir y que, como les dije, las identificamos en estos 5 grandes puntos. Cuando se hace referencia a el sistema representativo republicano, claramente refiere a las características básicas. Muchos dicen que es sobreabundante decir representativo republicano, pero básicamente lo que se quiso establecer es que tienen que asegurar las características propias de la forma representativa y de la forma republicana de gobierno, ¿sí? Soberanía popular, periodicidad en los cargos públicos, es decir, las características que hacen a estas 2 formas de gobierno tienen que estar replicadas en las constituciones locales. El respeto a los principios, declaraciones y garantías, señala la doctrina lo que establece es que la constitución provincial tiene que tener necesariamente una parte dogmática, es decir, una parte en donde estén representadas las declaraciones de derechos y garantías de todos los individuos. Esto, digamos, es lo que quiso o lo que quiere decir el artículo 5 en esta parte. Asegurar la administración de justicia. Para otros, bueno, es sobreabundante si se puso que se tenía que adoptar el sistema republicano con la división de poderes. Para algunos se entiende que es sobreabundante haber establecido este punto. Pero en lo que hace a la administración de justicia, lo que se pretendió es que marcar la importancia de lo que es el servicio de la administración de justicia, y particularmente la existencia de un poder judicial independiente, ¿sí? Esto es lo que los autores lo que señalan. Establecer un régimen municipal, acá sí necesariamente tenemos que referirnos al artículo 123, porque el artículo 123 lo que nos va a marcar es la autonomía del régimen municipal, es decir, la característica que le falta. Y vuelvo a este dato. Cuando se reforma la Constitución, esta primera parte no se podía introducir modificaciones, ¿sí? Esta primera parte que se extendía del artículo 1 al 35, porque antes de la reforma del 94 la parte dogmática iba del artículo 1 al 35, como no se pudo introducir modificaciones, es que se agrega este capítulo segundo, del 36 al 43, y por eso es que este artículo 5 no hace referencia a la autonomía municipal, ¿sí? Que sí lo hace el 123, que es incorporado con la reforma. Entonces, en esta parte, puntualmente del 5, sí hay que referirse y no olvidarse de que el 123 hace referencia a la autonomía municipal, que estaba en duda, ¿sí? Ya vamos a ver la clase que viene cuando veamos particularmente municipios, que antes se dudaba, después vino un fallo de la Corte, Rivademar con Municipalidad de Rosario, que pone fin a la discusión, y la reforma 94 toma eso e introduce el 123, que despeja toda duda, los municipios son autónomos. Y por el otro lado, garantizar la educación primaria. Obviamente que esto también va de la mano con los gobiernos federales, y lo que se da, o la principal manifestación, tiene que ver con este destino en las partidas presupuestarias que se hacen en las provincias destinadas a la educación. Ahora, la última parte del gobierno, la última parte del artículo 5 dice, bueno, cada provincia dicta su constitución bajo distintas limitaciones, y dice, bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Así termina el artículo 5. ¿Sí? El artículo 5 entonces obliga y manda a las provincias a dictar sus constituciones
respetando esas limitaciones, y después les dice, bajo estas condiciones, ¿sí?, cumpliendo estas limitaciones, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Esto se conoce como la garantía federal, ¿sí? Entonces, la última parte del artículo 5 es conocida como una garantía federal instituida en el texto supremo. La garantía federal tiene dos objetivos. Por un lado, permitir a las provincias el pleno ejercicio de su personalidad y de sus autonomías, y por otro lado, hacer efectivo ese control vertical del poder político del Estado federal, ¿sí?, evitando que se desnaturalice la federación. Entonces, en los objetivos que tiene la garantía federal, uno mira a la provincia, que tiene que ver con asegurarle el ejercicio de su autonomía, y por el otro lado, vista desde el gobierno federal, ¿sí?, evitar que se desnaturalice la federación. Ahora, cuando mencionamos o cuando hablamos y de esta última parte del artículo 5, tenemos que leer a continuación y a renglón seguido el artículo 6. ¿Sí? El artículo 6 es un apéndice del artículo 5. La última parte del artículo 5 nos invita a continuar leyendo el artículo. El artículo 6 establece: el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas, establecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Entonces, que se lee de corrido con el del artículo 5, es lo que se conoce como la intervención federal. ¿Por qué? ¿Cómo garantiza entonces el gobierno federal a las provincias el pleno goce y ejercicio de sus instituciones o a través de la intervención federal? ¿Sí? Entonces la intervención federal es esa puesta en marcha de la garantía federal. Entonces, vuelvo a unir los artículos 5 y 6. El artículo 5 manda a dictar sus propias constituciones, pero le establece condiciones, ¿sí? Entonces, vos dictá tu constitución, pero respeta esto. 5 puntos que desagregamos del artículo 5. Si cumplís con esto, le dice el gobierno federal, yo te voy a garantizar pleno goce y ejercicio de tus instituciones. Eso sería el análisis burdo del artículo 5. A renglón seguido, el gobierno federal va a establecer cómo interviene a las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, para repeler invasiones exteriores, o para sostener o restablecer las autoridades constituidas, ¿sí? Entonces, artículo 5, última parte, garantía federal; artículo 6, intervención federal. Les traigo una definición de Ekmejian. Ekmejian va a decir que la intervención federal es un acto complejo de naturaleza política, emanado del gobierno federal, por el cual se limita o suspende temporalmente la autonomía provincial a fin de cumplir algunos de los objetivos previstos en el artículo 6 de la Constitución. ¿Por qué Ekmejian señala que es un acto complejo? Él dice, es un acto complejo porque es un acto que está formado por varias etapas, ¿sí? Una etapa que hace al pedido o requisitoria, que esto puede estar o no puede estar, porque en realidad la intervención federal se puede disponer de oficio, es decir, no siempre se tiene que esperar a que las autoridades le soliciten al gobierno federal la intervención, sino que, por ejemplo, en la primera parte del artículo 6, el gobierno va a intervenir la provincia sin necesidad, obviamente, de que
que la autoridad lo requiera. Supongamos que en esa provincia se está vulnerando porque no se está garantizando la forma republicana de gobierno, ahí nadie va a convocar, nadie le va a requerir al gobierno federal la intervención, ¿sí? Entonces el gobierno federal de oficio significa que no es a pedido de parte, de oficio el gobierno intervendrá, ¿sí? Entonces, esto de acto complejo y las distintas etapas, particularmente la primera, dependerá del tipo de intervención que sea. Pero bueno, va a haber una etapa en donde se va a disponer de oficio o a pedido de parte de la intervención. Después va a haber una etapa en la cual se va a declarar la intervención y por el otro lado otra etapa que va a tener que ver con la ejecución de la intervención. Entonces, vuelvo, porque es un acto complejo para Mejián, porque está formado por varias etapas. Uno que tiene que ver con el pedido, la requisitoria para que se produzca la intervención. Hago paréntesis, no en todos los casos, porque en los que se determina de oficio la intervención, esta etapa no estará. Pero después sí, en las dos va a estar la declaración, que depende del poder que la dicta, se va a traducir, bueno, esto ya lo vamos a ver. Y después tiene que ver con la ejecución de la intervención. Y después señala Mejián que es de naturaleza política. Particularmente esto se señala porque, a ver, me adelanto un poco, a la intervención federal el órgano encargado de dictar la intervención federal es el Congreso Nacional, ¿sí? Por el artículo 75, inciso 31, es el Congreso el que dispone la intervención. Pero ustedes saben que el Congreso no siempre está sesionando, ¿sí? El Congreso Nacional sesiona de marzo a noviembre, es decir, que va a haber determinados meses en los cuales no va a estar sesionando. Entonces, en caso que justo suceda uno de los supuestos que habilita la intervención y el Congreso no esté sesionando, la respuesta del gobierno federal no va a ser, bueno, esperen a que sesione el Congreso para que dictamine la intervención. No, en estos casos la Constitución habilita al Poder Ejecutivo, por medio del artículo 99, inciso 20, a que dicte la intervención. La manera en que el Poder Ejecutivo se expresa es por medio de un decreto, ¿sí? Entonces, supongamos, sucede un supuesto en un momento en el cual el Congreso no está sesionando, la intervención la dictará el Poder Ejecutivo por medio de un decreto, pero tiene que necesariamente convocar al Congreso para que convalide o no esa intervención, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, en otros los institutos también de emergencia, como es el estado de sitio. Ustedes recordarán, por ejemplo, en el 2001, ¿sí? Cuando se decreta el estado de sitio, en diciembre. Bueno, ahí el Congreso no estaba sesionando, lo dicta el Poder Ejecutivo, pero tiene que llamar al Congreso a extraordinarias para que convalide, ¿sí? Entonces, como son dos poderes políticos los que están en juego, se suele decir que es de naturaleza política. Muchos cuestionan, a partir de esta, digamos, de esta naturaleza que se le otorga si se trata de una cuestión política no justiciable. Y eso seguramente cuando estén estudiando, o creo que ya lo vieron, control de constitucionalidad, las cuestiones políticas no judiciables. Es decir, si todavía no lo vieron, a ver, en resumidas, cuando se habla de una cuestión política no judiciable, lo que se hace referencia es si una determinada cuestión está exenta del control de los magistrados, ¿sí? Por tratarse de una cuestión de naturaleza política, el Poder Judicial no puede revisarla, ¿sí? Acá vamos a ver que se debate si se trata de una cuestión política no judiciable en su totalidad, o si el acto que declara la intervención es una cuestión política no judiciable, pero todo lo que suceda después sí es materia de sometimiento al Poder Judicial. Pero bueno, eso cuando veamos ejecución de la intervención lo vamos a ver mejor. Entonces, es un acto complejo por las distintas etapas que hacen a la intervención, de naturaleza política, que hace referencia justamente a los poderes que la pueden dictar, emanada del gobierno federal, por el cual se limita o suspende temporalmente la autonomía provincial
a fin de cumplir con el objetivo establecido en el artículo 6. Yo lo que les había traído es un ejemplo, a ver. ¿Se ve esto o no? ¿Están viendo lo que estoy viendo? Es la filmina del artículo 6. Chiquito, ¿se ve? No, no se ve esto que estoy viendo. Pará. Soy muy mala para esto. No sé, no. Claro, no están viendo la ley que estoy viendo, no. Qué lástima. No, no. No, no la estamos viendo, doctora. Bueno, no, porque yo les había... No. Yo les había traído para compartir, pero no sé cómo se puede compartir, la ley 25.881, la ley 25.881, se las voy a anotar, que la ley 25.881, que es de abril del 2004, es la ley que establece la intervención a la provincia de Santiago del Estero. Entonces me pareció bastante, digamos, piola mostrárselas, pueden buscar, mejor para que vean esto que yo, digamos, lo señalo como muy teórico para bajarlo a la realidad, ¿sí? Ahí ven entonces que el Congreso, por medio de una ley, ¿sí? Siempre yo digo que a ver, el Congreso se expresa por leyes, el Poder Ejecutivo por decretos y el Poder Judicial por sentencias. Bueno, acá, haciendo uso de la atribución que le concede el 75, inciso 31, el Congreso Nacional decreta la intervención de la provincia, en este caso de Santiago del Estero. ¿Sí? Entonces van a ver que señala cuánto tiene que durar cuánto va a durar la intervención, quién va a nombrar al interventor, qué poder se interviene, ¿sí? Porque se puede intervenir solo el Poder Ejecutivo, solo el Poder Judicial, solo el Poder Legislativo, los tres poderes, y cada una, digamos, de la intervención va a tener consecuencias, y también tiene que establecerse el plazo. La realidad, y con esto voy terminando, es que la norma, como ustedes ven, es bastante escueta en el sentido que deja ciertos aspectos inconclusos, y uno tiene que ver, por ejemplo, con el plazo de duración de la intervención. Se han presentado estos proyectos de ley para intentar regular la intervención, que no dure más de un tiempo, que no se pueda prorrogar indefinidamente, cómo se tiene que desenvolver el interventor de acuerdo al poder que intervenga, pero bueno, lo cierto es que hoy no tenemos ninguna ley que reglamente la intervención, solo este artículo que establece la Constitución, pero bueno, como todo, vamos a ver que se ha hecho uso o abuso del mismo. Pero Vamos a porque terminar acá porque me parece que es un montón ya lo que vi. Sí. en la ley acá que estoy mirando, no hay argumentación de cuál es la causa de intervención, ni tampoco A ver. qué pasa después de la intervención, ¿no es cierto? Se le da la caducidad a los... No. a- No, la única, fíjate que lo único que señala el artículo 1 es que es para garantizar la forma republicana de gobierno. Cuando se envía el proyecto, es decir, cuando nace la intención que después se concreta en esta ley, lo que se manifestaba era que estaban en riesgo las instituciones, que estaban, digamos, lesionadas, las instituciones republicanas, entonces había que intervenir la provincia. La realidad es que la ley debe ser fundada y debe estar motivada, ¿sí? En cuál es la causal que supone la intervención, porque imagínense que para lo que es la autonomía provincial, una intervención del gobierno federal es bastante vulnera en gran medida la autonomía provincial, ¿sí? Porque el interventor, y esto lo vamos a ver la clase próxima, el interventor, de acuerdo al poder que intervenga, lo sustituye, ¿sí? Un interventor que elige, señala el Poder Ejecutivo Nacional, designa al interventor federal, o sea, un enviado del gobierno federal va a
a ejecutar distintas atribuciones que le corresponden a poderes provinciales. Entonces es ser última ratio porque atenta, ¿sí?, de manera palmaria y de manera clara contra la autonomía provincial. Pero, por Ahí ejemplo, estudiar con cuidado y aplicar con... en ese caso Sí. que se quiere garantizar el sistema republicano y se designa un interventor y se da caducidad al mandato del gobernador y la legislatura, la legislatura, ¿sí? Es como que queda Sí, todo en poder sí. prácticamente del interventor y ese poder judicial que está en comisión, que no sé qué implica que estén en comisión, quedan como licenciados. Sí. A partir de Bueno, eso, ahí fíjate que... Sí. a partir de eso, la misión de él que sería Fíjate convocar a que, nuevas elecciones. claro, cuando se interviene de dos maneras a ver, cuando se interviene el Poder Judicial, sí, se remueven los magistrados. ¿Cuál es la solución? A ver, el interventor, hacer funciones jurisdiccionales, ¿sí? Si interviene el Poder Ejecutivo, hace las veces de gobernador. Si interviene el Poder Legislativo, puede... Ahora, si interviene el Poder Judicial, no puede ejercer funciones jurisdiccionales. ¿Qué se hace en este caso? Si los otros dos poderes están operativos, suponete que intervino el Poder Judicial, se siguen los canales constitucionales para la elección de nuevos jueces. Suponete, si interviene el Poder Judicial, pero no el Ejecutivo y no el Legislativo, bueno, que se elijan de nuevo. Ahora, si se interviene el Poder Judicial, el interventor no puede ejercer funciones jurisdiccionales, ¿sí?, porque eso sí está prohibido, pero tiene que justamente sí designarse otros, pero eso va a depender, sí, los otros dos poderes están operativos o no, ¿se entiende? Pero no puede el interventor por sí ejercer funciones jurisdiccionales. Sí, cuando reemplace al gobernador va a ejercer funciones administrativas y el Poder Legislativo va a ejercer funciones justamente legislativas. Pero en el caso del Poder Judicial no. En este ejemplo que nosotros estamos viendo, de Santiago del Estero, se decidió intervenir los tres poderes. Pero ya les digo, puede suceder que se intervengan uno solo, ¿sí? No es una condición de intervención de los tres poderes provinciales. Pero Entonces, ven en este caso que un ese interventor, interventor algún acumula, en un acumula delegado todo, Sí, ese acumuló los tres poderes. sí, claro. En este caso, fíjense, hay un detrimento total de la autonomía provincial, ¿sí? Porque acá se intervinieron los tres poderes. Eso, Pero ahora cuando además la clase que del viene republicanismo. veamos, se cortó, se cortó, no sé si aportaste algo más porque se cortó. No, que digo que, pero además como que conculca el sistema republicano, porque todo se concentra en una sola persona. Sí, encima en una persona delegada, elegida por el gobierno federal, con un plazo de intervención que vos fíjate acá dice 180 días, prorrogables, ¿sí? Prorrogables por el Poder Ejecutivo por un periodo igual. De ahí que justamente muchos analizan con bastante cuidado este instituto, ¿sí? Porque, ya te digo, el tema del plazo, de la posibilidad de prórroga, el tema de qué hace, qué no hace, es una cuestión política no juiciable. Lo que sostienen muchos autores es que no va a poder someterse al escrutinio judicial, ¿sí? O sea, la decisión de intervenir sería una cuestión política no judiciable. Ahora, todo lo que haga el interventor sí se va a poder judicializar de alguna manera. No es que el interventor va a tener un cheque en blanco para hacer lo que quiera, ¿se entiende? Si hablamos de una cuestión política no judiciable, hablaremos de la decisión de intervenir, pero no de todo lo que suceda en la etapa de ejecución
ejecución de la intervención. ¿Se entiende eso? Voy a terminar acá. Vamos a terminar acá porque tiene que ver intervención. La clase que viene vamos a ver los tipos de intervención, qué pasa de acuerdo a si se interviene, digamos, qué consecuencias tiene la intervención de los distintos poderes, qué hace el interventor, cómo se juzga el interventor, si por el derecho federal, por el derecho provincial, esto va a ser dependiendo de los actos, y todo lo que haga a este tipo de garantía federal. Si les quedó alguna duda, creo que fui rapidísimo, cualquier cosa me escriben, pero me parece, creo que los aturdí, porque me duele la garganta de hablar, así que cualquier cosa me escriben, y bueno, nos vemos el miércoles que viene a esta hora. No sé si alguien me escribió, ahora leo y después retomo las preguntas y las respondo a la clase que viene. El Power sí lo voy a subir, al campus, no se preocupen. Igual queda la clase grabada, así que eso también es una ayuda para ustedes. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, espero no los haya aturdido mucho. Dale, nos Bueno, vemos, profe, gracias. Chao, Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Tira acá la basura.